¿Qué es una asamblea constituyente? La asamblea constituyente o asamblea constitucional es un cuerpo o asamblea de representantes elegidos popularmente que se reúnen con el propósito de redactar una constitución o documento similar. La asamblea constituyente es elegida en su totalidad por voto popular o por sorteo. Todas las asambleas constituyentes son convenciones constitucionales, pero una convención constitucional no es necesariamente una asamblea constituyente. Para entenderlo mejor, una convención constitucional tiene como objetivo redactar una constitución nueva o revisar la existente. Una asamblea constituyente también es una convención constituyente, porque busca hacer una nueva constitución desde cero. Normalmente en un país democrático, la nueva constitución redactada como proceso final deberá ser aprobada a través de un plebiscito o referéndum. Un plebiscito o referéndum es un mecanismo de democracia directa, un procedimiento por el que se somete a la votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. O sea, toda la población deberá aprobar o desaprobar la nueva constitución. Una constitución normalmente no puede ser modificada o enmendada por los procedimientos legislativos normales del Estado. O sea, el Poder Judicial no puede modificar la Constitución. En su lugar, debe establecerse una convención constitucional o una asamblea constituyente cuyas reglas se establecen normalmente en la Constitución, si es que la misma Constitución lo permite. Si la Constitución lo permite, primero se consultará a la población a través de un referéndum o plebiscito si quieren un cambio de Constitución o no. ¿Por qué se llama asamblea constituyente? Se llama asamblea constituyente porque en un país democrático, las personas que redactan la nueva constitución son un grupo de ciudadanos o políticos elegidos por el voto popular. En resumen, los pasos para cambiar la constitución en la mayoría de países sería: 1. El poder ejecutivo y la mayoría del poder legislativo deberán estar de acuerdo con un cambio de constitución. 2. Convocar a un referéndum o plebiscito para que la población elija si quiere o no una nueva constitución. 3. Elecciones de los que conformarán la convención constituyente. 4. La convención constituyente redactará la nueva constitución. Y 5. Se debe aprobar o desaprobar la nueva constitución a través de un plebiscito o referéndum. Existen países donde no existe la figura de una asamblea constituyente, ya que no tienen una constitución consolidada. Algunos ejemplos de países que tienen constituciones que no se pueden cambiar serían Reino Unido, Nueva Zelanda e Israel. En estos países no hay una necesidad de convocar asambleas constituyentes, y no existe ninguna disposición para hacerlo, ya que la legislatura o el Poder Judicial pueden modificar efectivamente la Constitución. Es más, Reino Unido no tiene una constitución escrita, al igual que Nueva Zelanda. El caso de Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos no contiene ninguna disposición para su propio reemplazo. Sin embargo, se pueden hacer enmiendas, modificaciones. También se podría hacer una convención nacional para proponer enmiendas, pero nunca ha pasado esto en la historia de los Estados Unidos. En el caso de países comunistas y socialistas, por ejemplo, la Constitución de la Unión Soviética rigieron varias constituciones, en total 4, 1918, 1924, 1936, Constitución de Stalin y 1977, Constitución de Brezhnev. Después de esta, la Unión Soviética desapareció, pero estas últimas sirvieron como modelo para la Constitución de Cuba y Vietnam. De acuerdo con la teoría marxista-leninista, el objetivo de estas sucesivas constituciones de la Unión Soviética era el de superar el capitalismo, establecer las bases para el desarrollo del socialismo, de modo que finalmente se pudiera llegar a la fase final del desarrollo humano, el comunismo. Las constituciones de la República Popular China. Solo en sus primeros 100 años de historia comunista, China tuvo 4 constituciones. En 1954, 1975, 1978 y 1982, esta última con muchas revisiones. Según la Constitución, el Partido Comunista de China es el único partido gobernante de China, o sea, es un estado unipartidista bajo un sistema socialista. En Latinoamérica, si uno se pone a contar el número de constituciones que ha tenido países como México, Chile, Colombia, Perú, etc.,
Podríamos decir que tuvieron como 4, 10, hasta 12 constituciones, siendo que la historia de estos países es muy reciente. Mientras más autoritario es un país al redactar la constitución, más constituciones o más asambleas constituyentes necesitará un país a lo largo de su historia para adaptarse a cambios constantes que tiene el mundo. Tener que cambiar la constitución para adaptarse y hacer cambios es malo y poco práctico, y evidencia que las bases de las constituciones anteriores eran utópicas y poco prácticas. Solo hay que ver cuántas constituciones han tenido países como Cuba, Corea del Norte, China, Rusia, etc. Países autoritarios. Los países donde existen dictaduras o son unipartidistas hacen cambios constantes a su antojo, mientras que en los países más libres y democráticos hay menos cambios o nunca han tenido un solo cambio. Ejemplo de ello, Estados Unidos o Inglaterra. Francisco Chivatta.